Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a este nuevo estudio de la Epístola a los Colosenses. Hace varias semanas atrás dijimos que desde el capítulo 3, el versículo 5, hasta el capítulo 4, el versículo 6, encontrábamos en la Epístola de Colosenses 21 recomendaciones, 21 actitudes que un hijo de Dios debería tener en su vida. Hemos ido avanzando semana a semana. El día de hoy nos tocaría las últimas dos. Andad sabiamente para con los de afuera, y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, dice la Escritura. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y empalmando, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El día de hoy vamos a tocar estas dos últimas características. Si ustedes quieren repasar todas las anteriores, pueden ir a nuestra página del Facebook o a nuestra página del YouTube, donde encontrarán toda la serie y la secuencia de los estudios de los Colosenses. Esto ya es prácticamente casi terminando la epístola, porque a partir de ahí, del versículo 6, a partir del versículo 7, ya son los saludos finales de Pablo, y ya estaríamos terminando con la epístola de los Colosenses, y esperamos que haya sido una bendición para todos ustedes. Vamos a empezar con la primera afirmación. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. La palabra andar significa comportarse, vivir, conducir la propia vida. No es solamente el hecho de caminar físicamente, obviamente, sino que está hablando de cómo conduzco mi vida, cómo me comporto, cómo vivo, cómo son los principios que marcan mi forma de vivir. Y a esto dice, hay que vivir, hay que comportarse con sabiduría, que la palabra sabiduría significa con prudencia, con discreción, con la capacidad de comportarse con sabiduría de lo alto. Y la tercera afirmación es los de afuera, extraños, fuera de mi área de control, extranjeros. Entonces, noten ustedes que esta frase
que muchas veces este versículo es utilizado para enfatizar la primera parte, andad sabiamente. Claro que sí, tenemos que andar sabiamente, eso es indudable. Hay varios textos bíblicos que nos hablan sobre andar con sabiduría. Por ejemplo, ¿qué significa esto, no? Que andar con sabiduría. En Levítico 19:6, por ejemplo, Levítico 19:6, ¿no? Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Esta es una característica de los que andan sabiamente. En Deuteronomio 26:17 dice, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Entonces, el primer consejo es no andar chismeando, por ejemplo. El segundo consejo es andar en los caminos de Dios. Andar en los caminos de Dios. ¿Qué significa esto? El mismo texto nos indica, Deuteronomio 26:17. Andar en los caminos de Dios significa guardar sus estatutos, guardar sus mandamientos, guardar sus decretos y escuchar su voz. ¿Ah? Esto es andar sabiamente. ¿Qué significa escuchar su voz? Son esos momentos a solas con el Padre, cuando estás orando, cuando guardas silencio, cuando abres su palabra y dejas que Dios te hable. Entonces, Levítico 19:16, no andar chismeando. Deuteronomio 26:17, andar en los caminos de Dios. En Segunda de Reyes 10:31, Segunda de Reyes 10:31, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Jehú fue uno de los reyes que se apartó de los caminos de Dios. Y por eso dice que él no se preocupó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué significa andar sabiamente? Andar sabiamente significa andar en la ley de Dios, preocuparte de que tus pasos se encaminen por los caminos de Dios y por la ley de Dios. Por eso dice, andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. Para poder caminar, andar sabiamente, tenemos que entender que hay que andar en la ley de Jehová, pero con todo tu corazón. Tienes que poner tu corazón en eso, si no, no lo vas a lograr. En el Salmo 26:11 dice, Salmo 26:11, yo andaré en integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Andar sabiamente es andar en integridad. Andar en integridad. Proverbios 6, 28 y 29. Proverbios 6, 28 y 29. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. ¿Qué nos dice esto? Que no puedo andar jugando con el pecado. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Jugaré con el pecado y no pagaré consecuencias? Andar en sabiduría no es andar jugando con el pecado, porque me voy a quemar. En segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 10, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Segunda de Pedro 3:10.
¿Cómo no voy a andar en una forma santa y piadosa? Andar sabiamente con Dios es andar en santidad y en fe. Por último, 1 Juan 2:6 dice: el que permanece en mí, el que permanece en él debe andar como él anduvo. 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Andar sabiamente significa andar siguiendo el ejemplo de Jesús. Voy a repetir los textos para que vayan apuntando. Levítico 19:6. Andar sabiamente es no andar chismeando. Deuteronomio 26:17. Andar sabiamente es andar en los caminos de Dios, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y escuchando su voz. Andar sabiamente, Segunda de Reyes 10:31. Andar sabiamente es andar en la ley de Dios, poniendo en ello todo mi corazón. Salmo 26:11. Andar sabiamente es andar en integridad. Proverbios 6:28 al 29. Proverbios 6:28 al 29. No andarás jugando con el pecado porque te vas a quemar. Andar sabiamente es no jugar con el pecado. Segunda de Pedro 3:11. Andar sabiamente es andar en santidad y en fe. Y por último, 1 de Juan 2:6. Andar sabiamente es andar siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Bien? Y estos son algunos versículos nada más. Podríamos leer la Biblia y vamos a encontrar cientos de versículos de lo que significa andar cerca del Señor, lo que significa andar en los caminos de Dios. Pero el texto que hemos leído en Colosenses nos dice andar sabiamente para con los de afuera. Es decir, no estamos hablando exclusivamente de andar sabiamente, sino que especialmente tenemos que tener cuidado de andar sabiamente para con los de afuera. Y ya les he dicho que el texto significa andar, los de afuera son los extraños, los que están fuera de mi área de control, según el texto, extranjeros. En otras palabras, se está hablando de los no creyentes. Entonces, este texto, andar sabiamente para con los de afuera, está hablando acerca de nuestro comportamiento frente a estas personas que no conocen al Señor, que son parte de mi ambiente, parte de mi familia, parte de mi centro de trabajo, parte de mi centro de estudios, pero que no son creyentes, los de afuera. ¿Ah? Y esto es interesante. Vamos a leer algunas versiones paralelas para ver cómo traducen estas versiones este pasaje. El pasaje de Colosenses capítulo 4, el versículo 5. La Biblia en lenguaje sencillo dice: usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Y aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas. Díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Esta versión Biblia en lenguaje sencillo es impresionante. Usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo y aprovechen bien cada oportunidad que tengan para conversar con ellos. La Biblia al día es otra paráfrasis. Dice: comportaos
sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno para presentarles el Evangelio. Y la otra versión, Dios habla hoy, dice: compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo cuando hablen con ellos. Y esto es interesante, porque en otras palabras, este pasaje nos está hablando de cómo deberíamos comportarnos con las personas que no son cristianas y cómo aprovechar el tiempo para entablar una conversación y por medio de ella poder presentarles el mensaje del amor de Dios. Esto nos habla también de que no deberíamos aislarnos como creyentes. A veces tendemos a aislarnos como creyentes y vivir como en una burbuja, ¿no es cierto? Aislados del mundo, sin contacto con la gente del mundo. Y esto no está bien, porque no nos permite evangelizar a las personas que no son hijos de Dios. Este pasaje es claro cuando nos dice que deberíamos aprovechar cada tiempo que tengamos para poder llevar el mensaje a estas personas que no conocen al Señor. Ahora, el punto es el siguiente, que para evangelizar a alguien en la calle, algún desconocido, si yo me pongo a evangelizar a un desconocido, no hay ningún problema. Yo puedo agarrar a un desconocido en la calle, me acerco, entro en contacto con él, lo saludo, y si me responde, puedo presentarles el Evangelio utilizando alguno de los métodos rápidos de evangelismo. Las 4 leyes espirituales, 4 cosas que usted tiene que saber, son métodos rápidos de evangelismo. Me acerco a él, simplemente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Carlos Hartmayer y quisiera hablarte acerca de un tema. ¿Has escuchado alguna vez del amor de Dios? ¿O alguna vez te has preguntado a dónde irás después de muerto? Y en fin, de repente algunas personas no quieren escuchar, pero algunas se quedará conversando y listo, puedo evangelizar. Pero cuando se trata de las personas que me rodean, cuando se trata de mis conocidos, de mis hermanos, de mi familia, de mis padres, de mis hijos, de los compañeros de trabajo o de mis compañeros de estudio, que son las que me conocen con tiempo, que son las con las cuales yo convivo, entonces poder evangelizarlos demanda mucho más. Porque no solamente ellos están esperando escucharte, sino que demanda que tengamos un testimonio, ser testimonio, ejemplo, conducta que respalde mis palabras. ¿Entendieron? Debo tener un testimonio, debo tener un comportamiento, debo tener una conducta, escuchen lo que voy a decir, que haga que yo gane el derecho de poder presentar el mensaje de Jesús a estas personas. Ellos se van a fijar en mi comportamiento, en mi testimonio, en mi conducta, y en base a eso, yo ganaré el derecho de poder evangelizarlos, de poder compartir con ellos el mensaje de Dios. Quizás en un momento al principio sea un poco complicado, pero cuando ellos pasen por un momento de dificultad, te van a buscar, porque se van a acordar de tu testimonio, de tu conducta, de tu comportamiento, y van a decir, yo necesito tener al Dios que entró en el corazón de Carlos y que lo cambió. Por eso, en 1 Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 12, 1 Timoteo 4:12, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a centrarnos en esto. Yo quiero dar testimonio a estas personas que me conocen y entonces tengo que preocuparme de ser ejemplo.
ser ejemplo en términos, en palabra, en la forma en que hablo, en conducta, la forma en que me comporto, en amor, la forma en que amo a los que me rodean, en mi espíritu, la forma en que mi espíritu se manifiesta delante de ellos. Debo ser ejemplo de fe. Y al último dice, debo ser ejemplo de pureza. Entonces, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza son necesarios para que podamos ganar las almas de las personas que nos conozcan. El texto de Colosenses dice, andad sabiamente. ¿Con quiénes? Con los de afuera, con esa gente que no conoce a Cristo. Y lo que dice Timoteo es que ese andar sabio debe ser un ejemplo en conducta, en palabra, en amor, en espíritu, en fe y en pobreza, y en pureza. Entonces, cuando yo soy ejemplo de eso, yo estoy construyendo sin querer la fe de esas personas para que vengan al Señor. ¿Quién de nosotros no ha escuchado las historias de un sacerdote o de un pastor que abusó de algún niño y ese niño termina siendo ateo, agnóstico, odiando a la iglesia? ¿Por qué? Porque le malogramos la vida. ¿Cuántas personas se han alejado del Señor por nuestro mal testimonio? Entonces, si queremos llamar y ganar almas para Cristo, debemos empezar de andar sabiamente, con una conducta, una palabra, una pureza, una fe, un espíritu, un amor que gane a las personas para Cristo sin palabras. Hay un hombre que hace muchos años le preguntaron sobre evangelizando y él dice, yo siempre estoy presentando el evangelio, pero pocas veces uso las palabras, porque yo voy presentando el evangelio con mi vida. El pasaje de Colosenses 4:5 nos dice, andad sabiamente para con los de afuera, y luego añade al final, redimiendo el tiempo. ¿Qué significa esto de redimir el tiempo? Significa aprovechando el tiempo al máximo para poder compartirles el evangelio. Aprovechando el tiempo al máximo. La traducción que acabamos de leer, me encanta, la traducción de la Biblia en lenguaje actual que dice, aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Y esto, hermanos, tiene que hacernos entender que en primer lugar, tenemos que tener una conducta y un comportamiento que vaya ganando el corazón de las personas hacia el Evangelio de Cristo. ¿De acuerdo? Pero en segundo lugar, hay que aprovechar bien el tiempo. Porque es posible muchas veces que el tiempo que no aprovechemos sea un tiempo perdido y esas personas puedan perderse por la eternidad. Yo recuerdo alguna vez en el pasado que me encontré con alguien que no conocía al Señor. Y yo le prediqué el Evangelio y le hablé del Evangelio. Pero esa persona no quiso escuchar. Luego esa semana murió atropellado por un vehículo. Para mí fue muy doloroso. Yo tuve la oportunidad de presentar el Evangelio y lo hice. Y lamentablemente él no quiso escucharme. Y luego llegó un auto y le quitó la vida. ¿Cuántas veces ocurrirá esto? Que alguien pase a la presencia de Dios, que tenga un accidente, que muera, ¿no? Y que nosotros no hayamos utilizado la oportunidad para predicar el Evangelio. Y esto es difícil porque si perdemos el tiempo es porque no hemos entendido la situación en la que están esas personas. Y les voy a leer algunos versículos para que tratemos de comprenderlo. Según la Biblia,
¿Cómo ve Dios al hombre? En Romanos 5:12, vamos a leer Romanos 5:12. Dice, Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En primer lugar, nos está diciendo que a la luz de la Biblia somos herederos de una naturaleza caída en pecado. Y por lo tanto, en el fondo, somos malos por naturaleza. No es que seamos buenos por naturaleza, somos malos por naturaleza. En segundo lugar, teniendo esa maldad en el corazón, somos pecadores potenciales porque amamos el pecado y no podemos evitar pecar, porque el pecado nos esclaviza. Bueno, yo tenía un amigo en la universidad que en un momento yo le estaba hablando de ese tema y él me dijo que él no era esclavo de nadie, que él hacía lo que le daba la gana. Yo le dije, no, tú eres esclavo del pecado. Y entonces él me dijo, no, no es verdad, yo hago lo que quiero. Le dije, bueno, entonces hagamos una apuesta. Una apuesta de 15 días. En 15 días no debes mentir nunca, no debes tener ningún mal pensamiento hacia ninguna chica de acá de la universidad. Y le hice una lista de pecados que no debía cometer en 15 días. Al final él me dijo, pero eso es imposible. Y yo le dije, ¿por qué es imposible si tú eres libre? Y esa es la demostración de que somos esclavos del pecado. Y entonces lo interesante en todo esto es que cuando una persona entiende que es esclavo del pecado, puede comprender lo que hizo Cristo para rescatar al hombre de esta situación. En Romanos 5:8 al 10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Quiere decir que una persona que es esclava del pecado no puede entrar ante la presencia de Dios porque Dios es santo. Dios es santo, entonces ninguna persona que tenga algún vestigio de pecado en su vida puede tener contacto con Dios. Y por eso es que Dios mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para tomar nuestros pecados, llevarlos a la cruz y clavarlos en la cruz y morir por esos pecados para poder reconciliarnos con Dios. Jesús vino, tomó nuestros pecados, los cargó sobre sí y murió en la cruz por ello. Y con eso, Cristo tiene la posibilidad de perdonar nuestros pecados y de reconciliarnos con Dios. Cuando entendemos este mensaje, entonces aprovechamos cada minuto que tenemos de hablar con las personas para presentarles el mensaje de salvación. Por eso Colosenses nos estaba diciendo que debemos andar sabiamente con los de afuera. Y eso incluye, naturalmente, presentarles el Evangelio de salvación, porque hay una urgencia. Porque si esas personas mueren sin Cristo, entonces no tendrán chance de vivir una eternidad con Dios. Andad sabiamente, con una conducta, con una palabra, con un amor, con un espíritu, con una fe y con una pureza, que seamos ejemplo a los demás y ganemos el derecho de poder presentar el Evangelio de Cristo en todo momento. Seguimos con Colosenses capítulo 4, el versículo 6. Nos dice, hay un siguiente tema. Está hablando de cómo presentar el Evangelio, pero también nos dice que nuestras palabras sean siempre con gracia, sazonadas con sal, para saber cómo responder a cada uno. A la hora en que nosotros hablamos y testificamos de Cristo a otras personas,
nos vamos a encontrar con diferentes situaciones. Algunas situaciones son bastante incómodas y adversas, porque vamos a encontrarnos con personas que son a veces que les gusta discutir, o personas que simplemente están amargadas y quieren pelear y no a la hora de hablar. O son personas que han escuchado algunas frasecitas por algún lado y las repiten como monitos, y entonces cuando queremos hablar con las personas tenemos que usar de sabiduría y tenemos que aprender a responder. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Esa expresión es preciosa, ¿no? Hay que ponerle su punto de sal para que tenga sabor la conversación, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y esto me lleva a pensar en que como creyentes tenemos que prepararnos. Es así. Dice la palabra en primera de Pedro que debemos estar dispuestos y preparados para presentar defensa del Evangelio. Cuando yo hablo con una persona y quiero presentar el Evangelio, debo estar preparado para escuchar diferentes respuestas. Y respuestas que van desde no me interesa hasta respuestas que son quiero conocer a Cristo ahora. Y entonces, a la hora de discutir y de conversar, yo tengo que prepararme de antemano para saber cómo responder a cada uno. Y que a la hora de conversar, mi conversación sea con gracia, sea agradable, sea simpática, no sea hiriente, no sea ofensiva, no sea una manera de herir a la gente y decirle, tú, pecador que te vas al infierno, arrepiéntete, ¿no? Porque lo estoy agrediendo, aunque es verdad lo que le estoy diciendo, pero lo estoy agrediendo. Entonces, a la hora de evangelizar, mis palabras tienen que ser con gracia. Y esa expresión sazonada con sal, que tengo que darle su punto de sal a la comida para que tenga buen sabor, para que no sea una conversación sosa y aburrida. Hay muchos cursos en los cuales uno puede meterse y leer. Búsquese libros, busque información sobre cómo entablar una conversación y cómo llevar la palabra de Dios a los oyentes. Y aprenda a cómo responder a aquellas personas de los distintos matices. Aquellas personas que están amargadas, aquellas personas que están en pecado, aquellas personas que son ofensivas, aquellas personas que son ateas, aquellas personas que han sido decepcionadas y que han tenido una frustración de alguna manera y por eso no quieren saber nada de Dios, o aquellas personas que son agradables, aquellas personas que quieren conocer al Señor. De todas maneras debemos tener cuidado con nuestra lengua. La palabra de Dios nos habla mucho acerca de que debemos cuidar nuestra lengua a la hora de hablar, y no solamente a la hora de evangelizar, sino en general debemos tener cuidado de nuestra forma de hablar. Voy a leer algunos textos bíblicos para que ustedes lo tomen en consideración. En Mateo capítulo 12, versículos 36 al 37, Mateo 12, versículos 36 al 37, dice: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. ¿Nos damos cuenta de la importancia que tiene nuestro lenguaje a los ojos de Dios? Cuando Dios agarra y dice, ten cuidado que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Nos damos cuenta que deberíamos ser muy cuidadosos con nuestras palabras. Realmente deberíamos tener cuidado de nuestras palabras ociosas, dice el texto.
Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Obviamente no quiere decir que nuestras palabras tengan el poder de matar físicamente o engendrar físicamente a nadie. Este es un pasaje obviamente ilustrativo, figurativo, que está hablando del alma de las personas. Con tu palabra, con tu lengua, puedes matar el corazón, puedes matar el futuro de una persona o puedes darle vida. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuando yo era muy pequeño, tenía 5 o 6 años, iba a la escuela y un día llegó un tío mío y me pidió mi cuaderno de la escuela. Y entonces vio que había una hoja con tareas del colegio, sumas, restas. Y cada vez que yo tenía la hoja con todas las sumas bien, la profesora me ponía una estrella. Y entonces mi tío me dijo, la próxima vez que venga, por cada estrella te voy a dar 50 centavos. En mi época 50 centavos era plata. Y entonces me marcó, eso me marcó. Desde aquella vez yo me esforcé y la próxima vez que llegó mi tío le presenté mi cuaderno y me encontró 10 páginas seguidas, todas bien hechas con estrellita de la profesora, y me regaló mis 5 soles. Para mí era un montón de dinero que me lo gasté en la bodega de la esquina, en caramelos, chocolates y gaseosas y todo lo demás. Pero a partir de ahí marcó mi vida para siempre. Y nunca más en mi vida, nunca más tuve una nota menor que la máxima en lo que eran matemáticas o física. Él construyó en mi corazón, me dio la fuerza con sus palabras, me dio la fuerza para tener la mayor nota, ¿no? Entonces, la palabra nos dice que con la lengua podemos matar o con la lengua podemos dar vida. O podemos agarrar a un niño y decirle, eres un bruto, eres un tonto, no puedes, eres incapaz, y le estamos matando el futuro. Por eso, cuidado con nuestras palabras. En el Salmo 19:14, en el Salmo 19:14, nos dice el texto, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca delante de ti, Dios. Que Dios se agrade de mi forma de hablar. En el Salmo 141, versículo 3, nos da otra pauta. Salmo 141, versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. A veces somos impulsivos, a veces hablamos y queremos decir cosas y no medimos las consecuencias de nuestras palabras. Y el salmista nos enseña a orar y decirle, Señor, pon guarda, pon un guardia en mi boca, pon un guardia que cuide, que no hable tonterías ni sandeces. Pon un guardia que cuide mi boca, ¿no? Proverbios 15:1. Proverbios 15:1 nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Que el Señor nos enseñe a hablar correctamente. Cuando alguien viene, en algún momento yo estaba trabajando en una fábrica y me tocaba un turno con un
con un jefe de departamento que era un poquito complicado. Y entonces en algún momento llegó el jefe para reclamarme, ¿no? Y me dijo, señor Hartmeyer, ¿cómo es posible que esto haya salido mal? Aquí, Claro, yo podía responder también airadamente, yo podía tener una palabra áspera, pero le contesté con palabra blanda y le dije, tiene razón, me equivoqué, disculpe usted. Y se le bajó todito, todo el carácter amargo, la ira que tenía, se le bajó, porque no le estaba dando yo posibilidades de pelear o discutir. Y es porque tenía razón, me había equivocado. Entonces le dije, bueno, tiene razón, me equivoqué. La blanda respuesta quita la ira. Pero si yo hubiera buscado una justificación, eso se habría convertido en una discusión y uno habría gritado más que el otro. Cuidado con la lengua. Un texto más, por ejemplo, Proverbios 15:2. Proverbios 15:2. Dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La boca de los necios hablará sandeces. Necedades, ¿no? ¿Cómo puedo reconocer a una persona sabia y diferenciarla de una persona necia? La forma de hablar. El sabio adornará sus palabras con sabiduría. La boca del necio hablará sandeces. Proverbios 15:4. Proverbios 15:4. Dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua apacible es árbol de vida. La perversidad de ella es quebrantamiento del espíritu. Seguimos con algunos versículos más. Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo, cuando decimos las cosas en el tiempo correcto, y no cuando nos sale de la boca así a lo impulsivo, ¿no? No, así no, sino cuando hablamos las palabras correctas en el momento correcto, cuán bueno es. Proverbios 20:19. Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Si tienes una persona que es chismosa, no te metas con él, aléjate, sepárate, porque va a contaminar tu corazón. ¿Qué hay de malo en el chisme? Que destruye vidas, que siembra veneno. ¿Qué hay de malo con el suelto de lengua? Que te arrastra en su veneno. Así que el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena
para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Acá tenemos que hacernos preguntas, ¿no? ¿Qué es una palabra corrompida? ¿Cómo pueden nuestras palabras edificar a otros? ¿Cómo se aplica esto cuando alguien necesita corrección? ¿Qué quiere decir dar gracia en nuestro lenguaje? Todas estas cosas son para memorizar, para analizar. Escriba este texto, Efesios 4:29. Léalo y reflexione. Ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, con el objetivo de dar gracia a los oyentes. Qué interesante, ¿eh? En Efesios 5:4 hay un texto más. Efesios 5:4 dice así, vamos a leerlo. Efesios 5:4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Está hablando de un pasaje que no debemos nombrar. Dice el versículo 3, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni aun se nombre como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y la Biblia en lenguaje sencillo lo traduce así: no digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien usen su boca para dar gracias a Dios. En total hemos visto un montón de versículos que nos habla de nuestra lengua. El texto de Colosenses 4:6 nos decía: sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y hemos dicho que debemos aprender a cómo responder a aquellas personas que estamos evangelizando. Pero en general hemos visto que también debemos tener cuidado con nuestra lengua, porque nuestra lengua puede construir o puede destruir. Nuestra lengua nos va a justificar o nos va a condenar. Así que tengamos cuidado. El estudio de hoy hemos tocado andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo, y luego sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Espero que el Señor les haga bendecido con esta palabra. Permítanme terminar con una oración. Gracias, Dios, por este estudio. Permite que sea escuchado por las personas que deben escucharlo. Ten misericordia de nosotros y guíanos en tu camino. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les guarde y les bendiga. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.